bajo tu manto de amor. A ti, Madre, salud de los enfermos, Virgen de la vida, te entregamos toda enfermedad para que con tu amadísimo Hijo avives nuestra fe, esperanza y caridad. Iniciamos este peregrinar al corazón de Jesús de la mano de la Santísima Virgen María. Ella que nos lleva bajo su manto de amor, siempre con uno de sus hijos e hijas predilectas. Hoy nos va a acompañar Patricia Torres, una mujer, esposa, madre, que no se da por vencida de proclamar las maravillas y la misericordia del Señor a raíz de un llamado para el cual ella ha respondido y sigue respondiendo fielmente como la Virgen María, con su sí, su fiat de cada día, pensando, no solo pensando, sino también creyendo y confirmando con esa fe tan grande que la Santísima Virgen también le ha dado a ella en su corazón, de creer que para Dios no hay imposibles. Por eso a Patricia yo le quiero dar ya la bienvenida, decirle qué alegría que estemos hoy peregrinando desde Antioquia hasta Zipaquirá, porque allí en Zipaquirá, pues queridos cibernautas, oyentes, vamos a peregrinar a un lugar precioso, a la montaña, al santuario de la Medalla Milagrosa. Bienvenida, Patricia, ¿cómo estás? Bien, sí, señor. Bueno, Patri, queremos iniciar este programa con una canción muy linda que se llama Flor de Nazaret y es del cantautor católico Felipe Gómez. En esta canción es San José quien le entrega su corazón a la Santísima Virgen. Es un, ¿cómo decirlo? Es una declaración de amor. Ya la van a escuchar y queremos dedicar este programa especialmente y con esta canción inicial a San José como el santo protector de la familia. Porque en el testimonio de Patricia vamos a ver también cómo ella tiene una gran misión que la Virgencita le ha encomendado y es de orar desde la comunidad Familias de Nazaret por la sanación de tantas familias. Así que escuchemos a Felipe Gómez con esta bella canción. Obra de los cielos, salida de Dios, tu tierna mirada y tu dulce voz. Quiero declararte dueña de mi ser, sueño ser tu esposo, flor de Nazaret. Oh luna brillante, ángel celestial, yo quisiera amarte y darte un hogar. Tus días felices, Dios mi protección, arrullar tu alma y ser tu puro amor.
Tú serás mi reina, niña celestial. Tendrás cada día luz, amor, hogar. Seré el carpintero, cielo construiré. Me declaro tuyo, te ama tu José. Y con esta hermosísima canción de Felipe Gómez, donde San José le expresa ese amor tan grande a su amada esposa, la Virgen María, hemos querido iniciar este programa, porque es el mismo San José el que le declara su amor a ella. Y es a quien le hemos encomendado este programa y a quien le pedimos su santa intercesión por todos los matrimonios y familias que en este momento necesitan restauración, que estén sufriendo a causa de un engaño, de adulterio, de infidelidad, de alguna situación difícil por la que estén pasando, económica, o porque no haya trabajo, o porque de una u otra manera el mal está ahí atrapando cada corazón y esclavizándolos del pecado. Por eso a él, San José, terror de los demonios, protector de las familias, custodio del corazón de Jesús y de María, en cada familia, en cada corazón, le estamos encomendando este programa. En esta canción escuchábamos, Patri, él decía: tú serás mi reina, niña celestial, tendrás cada día luz, amor, hogar. Seré el carpintero, cielo, construiré, me declaro tuyo, te ama tu José. Ese amor, Patricia, que necesitamos que reine en las familias. Antes de comenzar con tu testimonio, sé que para comenzar a hablar de que estás bajo el manto de amor de la Virgen Santísima, vienes de un hogar donde también se ha dado este amor a la Santísima Virgen y a San José. Sí, señora, así es. Y en ese caminar, tengo entendido, desde muy joven, empezaste como con esa admiración en parte a tu mamá y abuela, porque ellas tenían esa devoción al Santo Rosario. Sin embargo, tenías una expresión que para muchas personas puede ser común o para otras no tantas, que yo quiero que usted misma la diga, porque se trataba de las pepitas. Esa pasadera ¿de qué? Cuando ellas rezaban el Santo Rosario. Y más adelante empiezas como con una pelea con la Virgen. ¿Cómo fue esto? Pues mira, realmente el encontrarme con ese amor divino de la Virgen María fue a través del ejemplo de mi mamá y de mi abuelita. Dos mujeres que, bueno, mi abuelita pues ya no está, pero siempre las vi orantes, amantes de la Eucaristía. Fue como el ejemplo, ¿no? De ver esas mujeres orantes y pues lo que tú decías ahorita, de pelear con la Virgen María fue un momento muy difícil de mi vida. Somos una familia común y corriente, normal, pero una familia en la cual pues económicamente no faltaba nada, materialmente no faltaba nada, pero éramos una familia vacía. Ya después me doy cuenta que faltaba todo y era que no estaba Dios allí. Entonces, a través del momento difícil en mi vida es cuando yo reacciono de la manera que no debía hacerlo y era pelear con la Virgen María. Yo porque tuve tal vez esta reacción hacia la Virgen, porque como veía que mi mamá y mi abuelita les rezaban tanto y las veía pasando esas pepas, que yo les decía a ellas que eso no servía de nada, peleo con la Virgencita por eso, porque decía, me parece injusto que mi mamá te ora, cree en ti, que
te ama, porque yo veía el amor de mi mamá y de mi abuelita hacia la Virgen María, ¿por qué permites que pase en ese momento la separación de mi papá y de mi mamá? Que fue algo muy doloroso en mi vida y que partió mi vida en dos. Cuando dices que hay ese momento de ruptura en tu corazón, en tu vida familiar, y empiezas como esa resistencia a dejarte amar por la Virgencita o a huirle o a escaparte, hay un momento también muy, muy fuerte como joven que eras en ese entonces, 16, 18 años tal vez, hablas también de la relación con tu hermano, que se mantenían de fiesta en fiesta y Sí, obviamente también dejándose dominar por el alcohol. y es. Yo tenía 16 años cuando mi papá decide irse de casa. Soy la única mujer, somos 5 hermanos, 4 hombres y yo era la única mujer. Em, Uno siempre como hija, sobre todo, como que su papá es su héroe, ¿no? Su papá es su Dios en casa. Entonces, mi papá se me cae del pedestal en el que estaba y mi vida se desbarata. O sea, realmente es el dolor en mi corazón tan grande de ver a mi papá convertirse en un monstruo, porque así fue durante ese tiempo, de esa prueba tan grande en mi familia. Cuando mi papá decide dejarnos, nos enteramos que era por la mejor amiga de mi mamá. Entonces fue muy doloroso porque era para nosotros la tía, ¿no? Mi mamá no tuvo tampoco hermanas y ella era su amiga del alma y era nuestra tía. Fue muy doloroso y lo que tú dices ahí a mis 16 años, yo empiezo a tomar la decisión de vivir mi vida sin Dios porque veía que Dios no no servía, o sea, que orarle, que hacer lo que hacía mi mamá no valía la pena porque el matrimonio se destruyó, siendo que yo siempre veía a mi mamá orando por su esposo. Entonces, es allí donde empieza esa pelea con el Señor, con la Virgen María, con la vida espiritual, porque no me cabía en la cabeza cómo Dios permitía que una mujer que siempre lo oraba y lo amaba estuviera sufriendo como había sufrido mi mamá en ese momento. Y a los 16 años empiezo a tomar con mi hermano el mayor, íbamos a fiestas y éramos los payasos de todas las fiestas. Llegábamos nosotros y todo el mundo, no, se compuso esto, bueno, yo era de las que me paraba en una mesa y bailaba, bueno, pero salía de allí alcoholizada con mi hermano, que yo digo que mi hermano mayor fue mi ángel guardián, porque yo hubiera estado sola, yo creo que quién sabe qué locura se hubiera cometido, porque una mujer tomada realmente comete locuras. Y mi hermano siempre me cuidó. Nos cuidábamos los dos, estando borrachos ambos, y empiezo a vivir el infierno del alcoholismo a los 16 años. Das el paso de reconocer que estabas enferma de alcohol. Así es, totalmente, porque yo ya no podía vivir si no estaba tomando. Y en el colegio, yo estudiaba en el colegio femenino acá en Zipaquirá, me encontraban alcoholizada un día en uno de los baños del colegio, llaman a mi mamá y me echan del colegio. Y de ahí empieza un dolor muy grande para mi madre y pues de lógico también yo como a darme cuenta después de las palabras que escuché que el rector decía, le dijo a mi mamá unas palabras para mí con un dolor muy grande, yo las sentí cuando él las dijo, pero eso también me hizo como reflexionar qué estoy haciendo con mi vida. Pero sí, ahí entendí lo que es vivir en el infierno del alcohol. Y es justamente en ese momento, cuando salen de allí del colegio, porque su Porque mamá va por usted, todo esto, sin querer, queriendo, diría yo, al escuchar parte de tu historia, es que caminan en este programa, Patricia, como te das cuenta, peregrinamos al corazón de Jesús de la mano de María. Y desde tu propio testimonio, queremos caminar de su mano. Entonces, usted sale de allá del colegio del con su colegio. mamá, podríamos decir, sí, se fueron pasando por la catedral de Zipaquirá, podríamos decir casi que una peregrinación al corazón de Jesús. Usted siente un llamado, usted lo expresa como un imán de que usted necesitaba entrar a, a- allí, a la catedral, sentía un llamado muy grande
y de hecho le expresa a su mamá que no quiere que ella la acompañe, sino que usted quiere quedarse sola. Y yo quiero dejar así en suspenso a nuestros oyentes y cibernautas, porque justamente esta canción que viene a continuación, Busco en mí, de Jessica Giraldo, es una canción que nos va a introducir a este momento de encuentro con el Señor y también con la Virgen, porque ella empieza ahí como a trazarle la ruta para que sea definitivamente ella la reina de su corazón. En esta canción ella expresa: hoy estoy aquí, busco en mí, oh Señor, tantas preguntas sin resolver, tantas dudas en mi interior, hoy estoy aquí. Y ella está buscando que una respuesta a su corazón, y está buscando esa luz para poder caminar. Pues tal cual, parte del testimonio de nuestra invitada de hoy, nos vamos a escuchar a Jessica y ya continuamos con este peregrinar. Hoy estoy aquí, busco en mí, oh Señor, tantas preguntas sin resolver, tantas dudas en mi interior. Hoy estoy aquí, busco en ti, oh Señor, una respuesta en mi corazón.
Y Patricia, con esta canción, buscando tantas respuestas a ese corazón inquieto, ese corazón también provocado como por tanto dolor de la ausencia de ese papá que se va, que las abandona, que deja a tu mamá por su mejor amiga. Con todo ese dolor, tú entras también acá a esta catedral porque de una u otra manera lo que expresabas en estar tomando alcohol era también tratando de llenar ese gran vacío de la ausencia de él. Así era, sí señora, totalmente. Pensábamos con mi hermano mayor que esa era la única manera de saciar supuestamente ese dolor, pero cada vez el dolor era más grande. Y es ahí cuando después, para retomar un poco, antes de la canción decíamos que después de estar allí en el colegio, sales con tu mamá y quieres entrar a la catedral. Entonces, ¿qué pasó allí en la catedral? Nosotros vivimos, la casa de mis papás es cerca al parque principal, donde está la catedral. Nosotros íbamos con mi mamá después de salir del colegio, pasando por el parque, y yo siento una gran necesidad, pero era una cosa increíble, de que tenía que estar allá adentro, que entrara a la iglesia, que entrara a la iglesia. Entonces mi mamá me mira, yo digo, mamá, vete para la casa y déjame entrar. Yo quiero entrar a la iglesia. Entonces mi mamá me dijo, no la dejo sola porque yo venía muy mal, estaba tomando. Y me dijo, no, no la quiero dejar sola. Yo le dije, mami, yo quiero estar sola, déjame acá. Yo no voy a hacer nada malo, yo no voy. Entonces, yo entro a la iglesia, y tan pronto entro a la iglesia, yo empiezo a llorar de una manera increíble, de una manera desgarradora, el cual durante el proceso de ese llanto de llegar a una cruz que hay en la catedral, la parte de atrás está la cruz, y yo veía esa cruz iluminada, una luz hermosísima, y a mí me atraía ese lugar, esa cruz. Yo quería llegar a los pies de esa cruz. Y durante el proyecto de caminar de la entrada a la iglesia a ese altar, estaban en una Eucaristía de 9 días de un hombre que había fallecido. Yo en la iglesia a mí no me interesaba si había gente o no, yo lo que quería era desahogar mi corazón. Y yo le gritaba a Dios, ¿por qué te llevaste a mi papá? Si yo lo necesito, ¿por qué mi papá nos abandonó? Porque, bueno, yo empiezo a hablarle hacia Dios, a gritarle, porque yo lo que no hablaba, yo gritaba y lloraba en la iglesia. El padre que estaba celebrando esa noche, esa tarde en la misa, él me vio tan mal que él no me dijo que me callara, sino dejó que yo llegara a donde tenía que llegar, que era esa cruz. Yo veía la cruz iluminada, yo sentía como un imán en mi pecho que me atraía a ese lugar. Cuando yo llego a los pies de esa cruz, me doy cuenta que la cruz nunca tuvo luz. La cruz nunca ha tenido luz. Y había una cajita ahí, y esa cajita, yo me arrodillo, yo no sabía que era el sagrario, yo llego a esa cajita, y de ahí siento que me desgonzo a los pies de esa cruz, y siento que algo de mí sale, pero algo muy hermoso entra a mi alma. Y ahí empieza un proceso en mi vida de transformación interior. Tanto es así que al llegar a su casa encuentra también usted a su madre, a quien le enviamos un cordial saludo también a través de este programa, y a ella, a tantas mamás que doblan rodilla, que rezan el Santo Rosario, que van a la Eucaristía, hacen visita al Santísimo, poniendo en manos y a los pies de Jesús y en manos de la Santísima Virgen a sus hijos. De verdad que gracias a estas santas mamás, yo digo santos, santas, los que se conocen como los santos cotidianos, santos a pie, que son nuestras madres, las que ya han partido, para quienes nos escuchan y que ya las tengan en el cielo, para quienes las tenemos aquí en la tierra, pues es una bendición muy grande porque de verdad que la oración de una madre siempre es escuchada. Y hay un encuentro acá que yo quiero que le des como toda la importancia, porque para mí es fundamental reconocer cómo en ese amor maternal de nuestras madres, aquí presentes en la tierra, se manifiesta ese amor divino de nuestra Madre, la Virgen María, del cielo. Y en este caso fue muy especial lo que fuiste testigo allí, de ese diálogo entre tu mamá y la Madre del Cielo. Sí, eso fue como lo que más llenó mi alma. Y yo llego, después de que salgo de la iglesia,
como te digo, como algo sentí que salió, pero algo muy lindo entró que me llenó de paz. Y yo me voy para mi casa y cuando llego a la casa me encuentro con algo muy hermoso que era mi mamá orarle a la Virgen María, hablarle a la Virgen María de su hija. Ella no se dio cuenta que yo estaba allí, pero yo me quedé quieta escuchando lo que ella decía. Y las palabras eran de una madre que realmente toda mamá ama a sus hijos. O sea, para todo el mundo yo no tendría ningún valor, para el rector de mi colegio yo no servía para nada, que fueron sus palabras, pero para ella era su niña, era su bebé, era su amor. Entonces, cuando yo escucho a mi madre allá en los pies de la Virgen María hablarle de mamá a mamá, de corazón a corazón a la Virgencita, ella le suplicaba, salva a mi hija, te la entrego. Lloraba mi mamá. Mira, yo, si hubo algo que a mí en mi corazón, en mi vida, me tocó muchísimo, fue el momento de escuchar a mi mamá orarle a la Virgen por mí. Claro, y sobre todo porque en esa conmoción de lágrimas, también ahí es cuando reconoces, le estoy haciendo daño a mi mamá. A lo que más amo, sí señor. Siempre pensaba en el dolor que mi papá le estaba causando a mi mamá, que era injusto, que era yo, la pelea con mi papá fue muy grande, pero no me estaba dando cuenta que yo en vez de ayudar a consolar el corazón de la persona que yo más amaba o amo en la tierra, le estaba causando un dolor más grande como hija, y era verme destruirme la vida. Bueno, es el momento en este peregrinar de pasar a una sección muy hermosa, donde, a ejemplo de la Santísima Virgen, tratamos de hacer vida la palabra, el Evangelio. Y es, Patricia, como esa cita bíblica que ha tocado el corazón y que sigue tocando por también la situación actual por la que pasas, sigues confiando plenamente en la intercesión de nuestra Madre como en las bodas de Caná. Así que nos vamos preparando allí con nuestra Sagrada Biblia. En Bajo tu manto de amor, hágase en mí según tu palabra. Sí, aquí yo siempre que doy el testimonio tomo las bodas de Caná, porque realmente pues ahí habla un matrimonio, ¿no? Y cómo a través de la intercesión de la mamá, Dios, el Señor, obra el milagro. La Virgen María, con su amor maternal, enterneció el corazón de Jesús y ella hizo que hiciera su primer milagro. O sea, hizo una cosa tan hermosa en las bodas de Caná. Yo siempre lo tomo para dar los testimonios y para dar las charlas que doy a las familias, porque tenía que ser una boda. Lo que hoy en día el demonio está destruyendo a capa y espada son las familias y la iglesia, son los dos que él quiere derrumbar. Y como vemos a través de este hermoso pasaje de la Biblia, como son las bodas de Caná, la intercesión de la Virgen María como madre, como ella con su amor simplemente confiada plenamente en su hijo, sin que cuando pasa y falta el vino, que es el vino del amor en la pareja, el vino del amor en la familia, es cuando ella llega y dice, aquí te necesitan, Jesús. Ven a auxiliarlos, ven a ayudarlos, ven a fortalecerlos. Y es por la intercesión de la Virgen María que el Señor convierte el agua en vino, y el mejor vino, que es lo que nosotros en nuestra comunidad trabajamos mucho, es el renacer el amor en los esposos, para que así hayan corazones sanos, para que hayan hijos sanos, enamorados de Dios, camino a la santidad. ¿Quisieras leer ese versículo en particular de las bodas de Caná para que con base Claro. en él también nos cuentes el momento más extraordinario donde ves la presencia de la Virgen también allí en tu vida? Dice del Evangelio de San Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. 3 días después hubo una boda en Caná de Galilea, en la que estaba la madre de Jesús. Invitaron también a la boda a Jesús y a sus discípulos. Se terminó el vino, y la madre de Jesús le dijo, no tienen vino.
Jesús le contestó, ¿a ti y a mí qué, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Su madre dijo a los sirvientes, haced lo que él os diga. Había allí 6 tinajas de piedra, de unos 100 litros cada una para los ritos de la purificación de los judíos. Jesús les dijo, llenad de agua las tinajas, y las llenaron hasta arriba. Añadió, sacad ahora y llevádselo al maestro. Y se lo llevaron. Tan pronto como el maestresale probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, llamó al novio y le dijo, todos sirven primero el mejor vino, y cuando se ha bebido en abundancia el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino mejor hasta ahora. Así en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus milagros, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la parte hermosa de mi vida es esa presencia de la Virgen María, esa intercesión de la mamá en los momentos en que uno siente que uno ya no tiene fuerzas, que uno no puede más. Ahí está ella. Ella, sin que se lo pidamos, ella ya sabe que necesitamos. Ella en las bodas de Caná, ni el novio ni la novia se acercaron, o los suegros o algún hermano a decir, ay, es que se nos acabó el vino. No, ella se dio cuenta, sintió la angustia, sintió el dolor de los novios, lo que pudieron haber sentido en ese momento, y ninguno se acercó a decirle a ella, diga a Jesús que necesitamos su ayuda. Pero ella sí sabía y sabe plenamente lo que su hijo puede hacer, que para él nada es imposible. Y ella intercede ante esta boda, matrimonio, alianza que es un matrimonio. Le suplica al Señor, le dice, hijo, se ha acabado el vino. Y es aquí donde la Virgen María entra en mi vida, cuando el vino mío se ha convertido en vinagre totalmente, donde mi vida no tenía sentido, donde el amor se había acabado en casa, donde solo vivía el dolor, la tristeza, porque el demonio lo único que viene a hacer era dañar, desbaratar y destruir lo que Dios ha formado. Y Dios ama a la familia. Y como aquí en este evangelio el Señor nos habla de una boda, de algo tan divino como es el sacramento del matrimonio. Cuánto ama Dios esta bendición de un matrimonio. Y es justo en la oración cuando tienes una experiencia, no sé si sea el término adecuado, me corriges, Patricia, mística, de revelación, de aparición, ¿cómo lo podríamos decir? Pues tiene todo un poquito. De todas maneras es sorprendente, fue algo sorprendente Sí. y fue algo extraordinario. Sí, eso fue en el año 93, cuando sucede todo esto en mi vida, en nuestra familia. Y cuando la Virgencita llega, yo siempre le he dicho a ella, tú llegaste a mi vida como un ladrón, sin avisar, te robaste mi corazón. Y a mí los sacerdotes y muchas personas me juzgaban y me criticaban que porque era muy mariana. Pues es que a mí la Virgen María me enamoró de Jesús. Ella me llevó a los pies de su Hijo. Ella, entre más yo decía Ave María, ella replicaba en mi corazón a Jesús, Jesús, que me enamoró locamente de Jesús. Entonces, la Semana Santa para la familia ha sido como una fecha muy especial. O sea, lo que hoy en día se ha perdido mucho sentido, ¿no? Pero para nosotros siempre la Semana Santa ha sido de mucho respeto. Mi papá, pues ya vivía con esta señora, pero él en Semana Santa siempre venía a la casa. Siempre venía a visitar la casa en Semana Santa. Mi mamá, mis hermanos felices, yo siempre me ponía en mi mal genio. Y cuando en ese año 93 mi papá llega y se va con mi mamá, salen a hacer unas cosas, salen los dos, al poco tiempo regresa, mis hermanos llegan sus amigos a casa y cada uno de mis hermanos se va con sus amigos. Y en ese instante yo siento la necesidad en mi corazón de arrodillarme frente al altar que la Virgen María me había pedido que hiciera en la casa. Y me arrodillo ahí
y siento unas ganas muy grandes de llorar, como el día que entré a esa iglesia, a la catedral. Sentí que el alma se me desgarraba. Lloraba y lloraba, y yo decía, pero ¿por qué hay tanto dolor? Era un llanto inconsolable, y yo estaba sola en la casa, eso fue a las 9 de la mañana, y cuando de un momento a otro yo empiezo a sentir un aroma a rosas, yo no le tenía a la Virgencita una sola rosa, una sola flor, nada. Yo simplemente tenía la imagen en una mesa con una velita y ya. Y entonces yo siento esas ganas de llorar tan grandes y estoy de rodillas frente a la imagen y siento con mis manos, yo tenía mis manos en la cara del llanto tan grande que tenía y siento que alguien se hace al lado derecho mío. No me da miedo, yo nunca sentí miedo, pero yo decía como que haya, o sea, ¿quién está acá? Si yo sé que estoy sola en mi casa, ¿quién se ha hecho a mi lado derecho? Porque fue al lado derecho mío. Y en ese momento yo voy abriendo las manos, no me las quito totalmente de la cara, empiezo a sentir un aroma a rosas muy delicioso. Era un perfume, era rosas, jazmín, era una cosa deliciosa. Un aroma que nunca lo he percibido. Bueno, en momentos de manifestaciones de la Virgencita sí, pero en ese momento fue muy fuerte, pero no era ese olor fuerte, no, sino algo hermoso. Y en ese instante que yo siento que alguien se hace a mi derecha, entonces yo empiezo a abrir mis manos de a poco, porque no sabía qué iba a ver, pero lo que te digo, yo nunca sentí miedo. Y ahí en ese momento, cuando yo empiezo a abrir mis manos, veo unos pies descalzos. Yo pensé en Jesús de la Misericordia, porque mi abuelita siempre fue muy, muy amante del Señor de la Misericordia. Y yo pensé que era Jesús de la Misericordia. Y yo lo único que le dije, Señor, yo no quiero ser como Santo Tomás, que hasta no verte, no creer. Yo decía, no, Señor, mi mamá te reza. Yo le decía, mi mamá te reza, pero yo creo, yo no necesito verte. Cuando me fui quitando más las manos de la cara, veo el azul celeste hermoso al borde del blanco. Y ahí mismo recordé a esa señora que durante 3 meses, miércoles y viernes, no me dejaba dormir porque me mostraba cosas, porque la veía llorando, porque me hablaba, porque me mostraba cosas, catástrofes a nivel mundial, nacional. Bueno, era una cosa increíble, yo pensé que me había vuelto loca. Y ahí en ese momento, cuando levanto mi mirada, veo a Nuestra Señora, la Reina de la Paz de Medjugorje. Yo nunca he podido ir allá, pero pues, bueno, es un regalo que algún día el Señor me lo dará. Pero ver a la Virgen María enfrente mío ha sido lo más hermoso de mi vida. Y ver su belleza, y escucho la voz que me hablaba en las noches, mi pequeña, yo te amo, soy la Madre de Dios. Lo primero que he tomado de ti son tus ojos para poder llorar por el dolor que hay en mi corazón por las familias y los jóvenes. Ella siempre en los oídos me hablaba de los jóvenes y las familias, que le ayudara. Y yo siempre rechacé eso porque, pues, ¿cuál familia? Yo no la tenía y quería que la ayudara con familias. ¿Cuáles jóvenes? Si yo estaba totalmente entregada al alcohol y a la vida de la farra y alejada de Dios. Para mí me parecía que no, o sea, era incoherente. ¿Cómo Dios me va a pedir que la ayude? O sea, ¿cómo la Virgen? No, yo nunca lo aceptaba. Decía, no, estas son cosas que yo me estoy inventando, yo me estoy volviendo loca, que yo no sabía nada de que había manifestación, nada. Y de ahí la Virgencita se aparece en mi casa de una manera hermosísima y ahí se partió mi vida en dos, definitivamente. Fue una experiencia preciosa que me enamoró y que me cautivó y que me renovó, que transformó mi vida, la Virgen María. Y además de restaurar su vida, pues también lo hizo en su hogar con su papá y con su mamá. Sí. Vamos a esta sección tan especial donde ya estamos cerrando el programa, pero no nos podemos quedar sin orar por nuestros oyentes y sin decir también este milagro del vino del perdón, del vino del amor. En bajo tu manto de amor, sáname, mi Señor. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor,
por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, y devuélvele la paz a mi alma. Patricia, es en este momento que a través del testimonio de restauración, reconciliación que se da entre sus padres, queremos también que nuestros oyentes y cibernautas descubran que para Dios no hay imposibles. El Señor lo puede hacer todo siempre y cuando haya también esa docilidad y haya esa fe, esa esperanza en Él. Cuéntanos. Sí, realmente por eso digo que amo mucho este evangelio de las bodas de Caná, porque el milagro se hizo. El milagro sucedió para muchos, para el mundo. Mi familia no tendría salvación. Mi papá no iba a cambiar. Era lo que todo el mundo le decía a mi mamá. Mi abuelita era una de ellas. Pero Él vino, la Virgen María, intercedió ante el Señor para que lo renovara el amor, y especialmente el perdón en la familia, que es tan importante. Y es allí donde vivimos las bodas de Caná en nuestro hogar. Ver cómo el Señor, la Virgencita María, en el momento de la aparición, fue de las 9 de la mañana a 3 de la tarde que estuvo en mi casa. El tiempo no pasó, y al finalizar la madre me dice que no podía contar nada de lo que habíamos vivido en ese momento hasta que una señal ella me diera. Y la señal sería que aquella persona que más misericordia de Dios necesitara en mi casa vería todo lo que había sucedido ese día. Y pues, ¿quién va a pensarlo, no? Pero quien más misericordia en nuestro hogar necesita es aquel que está en el pecado, aquel que está alejado de Dios. Y en ese momento era mi papá. Y mi papá sueña, después de 15 días, sueña con la Virgen María, y ella le muestra totalmente lo que habíamos pasado ese día de la aparición de la Virgen en nuestra casa. Y mi papá, el Señor, da la gracia de la conversión de mi papá. Todavía falta, claro que sí, pero desde ese día hasta el día de hoy, ya lleva 25 años papá en casa, siendo el San José de nuestro hogar, siendo el abuelo amoroso. Dios hizo una maravilla en mi papá. Las bodas de Caná la vivimos porque Él vino. Ese vinagre que había, el dolor que había, el hombre que había, que sin amor el Señor toca. Pero lo que tú decías es muy cierto. Dios da libertad y Dios quiere a todos salvarnos, pero somos nosotros los que decidimos si le abrimos o no la puerta del corazón. Cuando abrimos el corazón al Señor, Él hace maravillas. Los milagros existen y los he vivido palpables uno a uno. Y realmente Dios ama a la familia, y de allí nace, de una familia destruida y una familia reconstruida en el amor del Señor y el perdón y el amor de la Virgen María, Familia de Nazaret, nuestra comunidad por la cual trabajamos por las familias. Que yo diría amerita un segundo programa, y en algún momento lo haremos también, porque también tiene que ver hoy en día con la esperanza que tienes de que también tu esposo, que en este momento ya son 3 años, viven también en un desierto, por decirlo así, donde ya su corazón, Patricia, dice: lo que te interesa es que se salve el alma de tu esposo, y confiando Mira, en... una de las cosas que nunca me imaginé era repetir la historia. Y hoy en día entiendo a mi madre por qué oraba, por qué lloraba, por qué perdonaba. Realmente duele el alma cuando hay una infidelidad, y la oración obra milagros. Y lo que tú dices es muy cierto. San José en este momento es mi esposo, papá de mis hijas, el proveedor de mi casa, el que ha llenado vacíos, y al que día tras día, no hay un día en que yo no ore por mi esposo, porque él en ese momento, como el hijo pródigo, ¿no? Está así, como el hijo pródigo. Y Dios, yo confío plenamente en el Señor que Él se va a glorificar en mi matrimonio. Todo lo pongo en las manos de Él. Y poniendo esa confianza infinita en su misericordia,
Pues nada más y nada menos que terminemos este programa con esa invitación tan especial para que peregrinemos allí, a este santuario, a esta montaña de la Medalla Milagrosa. Ah, sí, nosotros, se llama el Alto de la Milagrosa, ese santuario en la Medalla Milagrosa. Nosotros tenemos a Dios gracias, ha sido una bendición que el obispo conoce y sabe toda nuestra historia, sabe todo lo que yo he vivido, y tenemos su bendición, y tenemos allí un lugar que cada último domingo de mes tenemos peregrinación, vienen de todas partes. Ya han habido conversiones, que es lo que más me interesa, lo más lindo, las conversiones y la sanación de tantas familias que el Señor ha reconstruido en ese lugar. Y sanaciones, claro que sí. Donde está la Virgen María es un constante Pentecostés, y en esa montaña hemos visto los milagros del Señor a través del amor de la mamá, y hoy en día del poderoso llamado San José. Entonces, los últimos domingos del mes tenemos peregrinación, está un día de oración, de jornada de oración, de sanación por la familia, y ha sido hermosísimo, ha sido, como te digo, pasando la prueba que estoy pasando. Ya son 3 años de separada. Digo yo siempre, yo no me separé, mi esposo se fue y él es el que está allá, pero yo soy una mujer casada. Entonces yo le creo en las promesas de Dios y trabajo por las familias, que no ha sido fácil, porque imagínate, oro por la sanación de las familias y estoy viviendo esta situación. Ese es allí donde el demonio juega, ¿no? Pero salva a otras familias, pero no salva la suya. No, es que Dios permite todo porque Él sabe por qué y para qué. Y pues solamente le falta es fuerza en la fe. Finalicemos entonces como con esa súplica también por tantos matrimonios, tantas familias, como en el caso particular de su mamá y de su papá, que fueron 5 años de separación, y que fue porque el mal actuó de una manera también muy sorprendente, y a través pues de, no sé si sea el término también, de una infestación o un maleficio que les hicieron. Sí, señora, es algo que hoy en día nosotros no podemos negarlo, que el demonio existe, que es una realidad, y en ese momento la maldad es tan grande porque como cada día los hombres se alejan más de Dios, yo ando en la tiniebla, todo lo que hay alrededor mío es oscuridad. Entonces, en ese momento, el demonio ha ensañado su batalla contra la familia, y nosotros, la Virgencita María nos lo ha pedido: salvad familias, orad por ellas, sacrificad, hacer sacrificios. Y realmente la maldad existe, la brujería existe, la hemos vivido, la viví yo como familia, como hija, y hoy la estoy viviendo como esposa, porque sé que también hay brujería en la cuestión de nuestro matrimonio, pero nada tiene más poder que Dios. Y si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Entonces, sé que hay muchas familias que nos estarán escuchando que viven situaciones difíciles de estas, de infestaciones, y realmente es una realidad y se está viviendo en este momento con más fuerza. Por eso decimos a San José, oh glorioso patriarca San José, henos aquí postrados de rodillas ante vuestra presencia para pedirnos vuestra protección, la protección de nuestros hogares, de nuestras familias. Desde ya os elegimos como nuestro Padre, protector y guía. Bajo vuestro amparo ponemos nuestro cuerpo y alma, propiedad, vida y salud. Aceptadnos como hijos vuestros. Preservadnos de todos los peligros, acechanzas y lazos del maligno. Asistidnos en todo momento y ante todo en la hora de la muerte. El Padre Pío Pietrelcina nos dice: acude a José con extrema confianza, porque yo no recuerdo haber pedido nada a San José sin haberlo obtenido de inmediato. Y Santa Teresa de Ávila expresa: a otros santos les dio el Señor gracia para socorrer en una necesidad. A este glorioso santo tengo experiencia que socorre en todas. Patricia, muchas gracias por estar con nosotros. No, a ti, muchas gracias. Y bueno, si hay tiempito, los dejamos con la canción de San José de Lala Violeta: bienaventurado José, concédenos la gracia, misericordia y valentía, defiéndenos de todo mal. Amén. Estuvimos con ustedes Juan Guillermo Montoya en el Control Master y Adriana Vargas, Radio Misionera. La paz sea con ustedes.
Salve, 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 custodio del Redentor, esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal, y defiéndenos de todo mal. Amén. Amén. Oh, bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos la gracia, misericordia